Un día estaba en casa y de repente veo un mensaje nuevo de Telegram y dice, bueno, vamos a organizar un tema en Madrid y tal, y me gustaría que hablases de lo tuyo. O sea, su frase fue literalmente que nos cuentes un poco de lo tuyo. Y yo le decía, joder, pero si eso es de hardware hacking y yo, pues, soy un administrador de sistemas, así que hardware hacking el trabajo cero. Reaficionado, ahí puede que un poco, aficionado a los drones, a los coches y a las consolas. Y entonces, ¿qué pinto yo aquí haciendo hardware hacking? Aquí yo no veo hardware hacking. Y de repente empecé a darle vueltas y dije, por debajo, pues por ejemplo, la primera fotografía es una PS3, una consola, una PlayStation 3, que cuando quieres modificarla o arreglarla, dispone de un puerto de UART que nos da un serial para poder, y digamos, interactuar a bajo nivel para poder ver logs de errores, hacer reparaciones. No contentos con esto, en la segunda es una Xbox 360 en la cual hacemos glitching para saltar unos efuses de los que hablaré luego y entonces poder saltarnos la comprobación de seguridad del micro de la consola y poder ejecutar código arbitrario. La tercera es una placa de un lector de la consola a la que se le hace ingeniería inversa al firmware para poder modificarlo y poder ejecutar copias de seguridad. Y la cuarta es una GateCube, que este chip negro que veis ahí arriba con los cables azul y amarillo es, digamos, lo que sería la BIOS de la consola, que en este caso se llama IPL, y lo que se hace para poder pues ejecutar juegos de otras regiones, modificar modos de vídeo, pues eso, modificaciones en general, es hablar con el IPL y sustituirlo, enviar tu propio binario a la consola y que lo ejecute. Vamos a hablar del caso de la Xbox porque habla de glitching. Y es que para que los usuarios no pudieran hacer downgrade del firmware de la consola, el procesador de la consola tiene una cosa llamada eFuses, que son como unos fusibles muy pequeños integrados en el procesador, que lo que hacemos cada vez que hacemos una actualización es ir quemando efuses. Entonces, si la cantidad de fuses que están quemados es mayor a la versión que estamos lanzando, significa que el usuario está intentando hacer un downgrade y está intentando ejecutar una versión más antigua, pues porque probablemente tenga un problema de seguridad. Y de hecho el esquema de la derecha pues explica realmente la conexión hacia el procesador, cómo deshabilitarla para que deje de quemar esos fuses. Entonces, ¿qué hacemos con el glitching? Entre otras cosas que se glitchan del procesador, nos saltamos en la comprobación de estos efuses y podemos utilizar binarios de versiones anteriores de firmware que realmente tienen problemas de seguridad y nos aprovechamos de ellos. Pero no solo de modificarla simplemente para pues, ejecutar código arbitrario, pues en este caso son consolas ya muy antiguas. Las dos primeras son fotografías de una PlayStation 1, en la que, pues, por ejemplo, instalamos lo que llamamos un ODE, que es un simulador o sea, es una placa que emula el funcionamiento de un lector pues en este caso, de CDs. Y lo que nos permite es consolas que ya no tienen reparación, seguir ejecutando juegos desde una tarjeta SD, en este caso. La tercera es un caso mucho más especial. Es una consola que solo salió en Japón, que se llama PSX, que lo que tiene es un cifrado en el disco duro y que en cada consola es distinto, no se ha roto todavía y cuando el disco duro falla, que suele pasar, la consola es inutilizable. Aparte de eso, una de las modificaciones que hago es que como la consola es japonesa, trabaja a 110 voltios de alterna y se modifica la fuente de alimentación para poder utilizarla en Europa. Y vamos a empezar a hablar de temas de reparación. En este caso, esto es una consola que el usuario de la consola decía que la consola no funcionaba bien y todos estos restos amarillos que vemos es nicotina de que la persona fumara al lado de la consola. O sea, y tengo visto cosas bastante peores, mucho en equipos de radio sobre todo, que al final lo que hace, como vemos en la de la derecha, pues es que la nicotina llega incluso dentro de los conectores, ocupa parte de las fajas de conexión, en este caso de un lector, y hace malos contactos y deja de funcionar. Esto es un caso muy especial de un lector de Xbox 360 que desde Microsoft detectaron que la gente lo que hacía era, a través de la conexión SATA del lector, porque es un lector SATA como uno de un PC,
se flasheaba el firmware y podían ejecutar copias. ¿Qué hicieron? Estos dos hilos que vemos marcados con las líneas rojas y el cuadrado amarillo son los hilos que habilitan deshabilitan la protección de escritura del chip. Microsoft le solicitó que eliminaran esos pines, que no fueran accesibles para el usuario y que no pudieran habilitar la escritura. Entonces nunca podrían llegar a modificarlo. Pues la gente que hizo con rayos X o con técnicas de pues puliendo el procesador, como fuera, descubrieron en qué parte del procesador estaban esos hilos dentro. Y lo que hacen es, con un taladro a mano y muy delicadamente, taladrar el integrado hasta llegar a hacer ese puente entre esos dos cables y habilitar la escritura. Y no solo de consolas, sino en este caso, pues por ejemplo, la placa que tenemos a la izquierda es una selectora de un cambio automático de un coche Mercedes que trabaja, pues al final, con temas ópticos. O sea, esos sensores, cuando mueves la palanca, realmente no acciona ningún botón, sino que interrumpe pues, un haz de luz y lo detecta. Lo segundo es una pantalla central de un cuadro de un coche, en este caso de un coche de grupo VAG, de un Volkswagen, que al final lo que nos vale, lo que yo intento sacar de aquí es aprendizajes de electrónica mientras reparo cosas. En este caso, pues soldadura de SMD, con cierto pitch fino, etc. Y después, la fotografía que tenemos abajo es una memoria, en este caso de una radio, que guarda el código de antirrobo de una radio pues, de los años 90. Pues estás intentando restaurar un vehículo, es imposible conseguir un código de desbloqueo de una radio, pues puedes hacer reversing y descubrir en ese integrado la contraseña de antirrobo. Y luego, la placa que está en la parte superior derecha es un circuito que alimenta un backlight de un cuadro de un Honda Prelude de los años 90, que si os fijáis, los trazos de la placa, la mayoría son verdes, y en la esquina superior izquierda están como ya de color cobrizo. La culpa es de este condensador que tenemos aquí. El problema de los condensadores es que con el tiempo, con los ciclos de temperatura, con el uso, acaban soltando, digamos, el ácido que tienen interiormente, y ese ácido se come los trazos de los PCBs. Entonces, deja de funcionar simplemente porque los trazos dejan de comunicar porque se los come el ácido. Y esto, pues, otro invento que realmente ha sido en los coches Honda de los años 90, había un protocolo de diagnosis que no es común porque ahora cualquier coche moderno pues, comparte la inmensa mayoría, al menos, del protocolo OBD2 y de los comandos pues, que se suelen utilizar, pero del año 2000 hacia atrás, cada marca, y de hecho cada marca hay muchas veces en cada modelo, la diagnosis se realizaba de una manera distinta. En este caso estaba documentado el protocolo que utilizaba Honda para hacer la diagnosis, y lo que hice fue, pues, con un Arduino, leía digamos, la salida del coche, la transformaba en comandos que sí eran compatibles con OBD2 actual, y con este módulo Bluetooth lo sacaba como si fuera un módulo Bluetooth de diagnosis. Entonces podías conectar cualquier máquina de diagnosis moderna al coche y va a responder como si fuera un coche moderno. Y al final funciona como uno de estos diagnosis Bluetooth de AliExpress que hemos utilizado todos, pero con comandos legacy. También muchas veces tenemos que lidiar con problemas mecánicos. En este caso, esto es un motor de un cuadro que mueve una aguja, que suele fallar y parte, pues en este caso, parte el eje donde se instala bueno, las partes físicas. Y por suerte, en Internet todavía se encuentra alguna reparación y no es el primer ni el segundo cuadro que tenemos que reparar ya de manera tan física. Esto es la radio que comentaba antes. Esta placa azul de la derecha es un bus Pirat y la placa de la izquierda es la placa de la propia radio. Con el bus Pirat dompeamos la EEPROM y de la EEPROM sacamos el código del antirrobo de la radio y utilizamos la radio.
Otra modificación que suelo realizar bastante es en radios legacy intentar añadir pues, un módulo Bluetooth o un auxiliar para poder mantener pues, la estética de un coche, de una radio antigua, sin cambiar la radio, ¿no? Y entonces, pues lo que suelo hacer es abrir la radio y investigar pues, por dónde pasa pues, la señal, en este caso, del casete que tenía la radio, ¿no? Lo primero que veo es un TDA 2005, que ya viéndolo pegado a un radiador, sospecho que es un amplificador de potencia. Voy siguiendo por la placa y me encuentro un TDA 1591 y un TDA 1574. Entonces utilizo un datasheet que explica el funcionamiento del circuito, no solo lo que hace, sino pues qué es cada pin, a qué se dedica, qué señales utiliza, demás. Entonces, pues en este caso, los dos integrados que me encontré, los busqué y uno era un receptor de FM que utilizaba la radio y otro era, digamos, el integrado que hacía la preamplificación de la señal que venía de la cinta. En este caso, pues vemos, esto sería, digamos, un diagrama de ejemplo para poder utilizar ese integrado. Y aquí pues, podemos encontrar qué señales se espera recibir y qué señales se entrega. Es muy importante para, si nosotros vamos a meter nuestra señal ahí en el medio, saber qué señal tenemos que meter para no quedarnos cortos ni pasarnos de largo. Buscamos el otro integrado y resulta que este pues, se encarga de parte de la radio y parte de procesar la señal que viene de las cabezas del cassette. Pues nada, vemos el esquema, vemos en qué pines se supone que nos da la salida de audio y metemos nuestra señal ahí. Y nada, en este caso lo que soldé fue un módulo Bluetooth y al seleccionar, al introducir una cinta y activarse la parte de reproducción de los cassettes, pues automáticamente reproduce el audio de Bluetooth, por ejemplo. Y otra cosa en la que suelo trabajar bastante y lo que empezó todo esto es modificación de centralitas de vehículos. En este caso, esto es una centralita de un coche de grupo BAF también, que, pues nuevamente, un coche moderno, cuando quieres pues, modificar pues eso, temas de inyección, de funcionamiento, lo que comúnmente se conoce como una repro, pues al final, a través del puerto de diagnóstico del coche, del OBD, pues se puede realizar. En este caso no. En este caso, las memorias que tiene la centralita son solo de lectura y lo que hay que hacer es pues, removerlas y en este caso pues, lo que instalamos son unos sockets para poder instalar memorias que se puedan grabar y modificar y realizar pruebas en el vehículo. Y al final, pues aprender técnicas de soldadura. Y en el mundo de la radio, pues por ejemplo, la primera y la segunda imagen son un kit para realizar un receptor, pues dependiendo de la frecuencia que elijas, dependiendo de la banda, pues un receptor SDR. Y pues lo de la derecha es una antena casera para 1,5 gigas. Y ya no solo eso, sino esto es una antena de GPS que normalmente tiene este filtro, este 1595B, es un filtro que solamente permite pasar las frecuencias de GPS. Y después tiene dos amplificadores de muy bajo ruido y esa señal se entrega al receptor. Si nosotros eliminamos ese filtro y nos lo saltamos, nos permite un rango de frecuencias mucho más grande y realizar pues, recepción en bandas bastante altas, por ejemplo. Y aquí podemos ver que tampoco hace falta algo súper complejo para recibir, pues por ejemplo, en este caso, esta J hecha con un trozo de cable y un trozo de coaxial, pues recibe aviones en 1090 en ADS-B. O sea, un transpondedor que llevan los aviones en la cola y lo que indica pues es qué avión es, qué rumbo lleva, dónde se encuentra, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Yo creo que una manera muy buena de comenzar en el hardware hacking o de adquirir un montón de conocimiento es tocando hardware legacy. Pues primero, que es muy barato. Entonces, al final, si te pasas cacharreando y te cargas un cacharro de 5 euros, pues da igual. Si te cargas una consola de 40 euros, pues bueno. Si te cargas una consola de 500, pues es más complicado. Aparte de que normalmente utilizan hardware que está mucho más documentado y al final, pues disponer de documentación siempre ayuda. Incluso gente que le hace
saca todos los esquemas enteros, ya sea porque hay alguna filtración o porque simplemente la gente le hace reversing a todo el PCB y datasheets de muchos de los integrados que te vas a encontrar. Es bastante más simple que electrónica moderna y normalmente cuando fallan suelen fallar por algún problema puntual, pero no es algo que suele fallar siempre o que parezca que esté diseñado para fallar. Y al final, cuando realizamos reparaciones, nuestro principal enemigo, los condensadores. Primero, porque es lo que más suele fallar de pues cualquier cacharro de electrónica de consumo. Y aún por encima, durante un tiempo, pues estuvieron fabricando condensadores que no se fabricaban de manera correcta y que tarde o temprano van a fallar. Y el problema ya no es solo que falle el condensador, sino que pues, suelte el ácido, se coma el PCB, etcétera, etcétera. Luego, en hardware que sufra de temas de temperatura, sobre todo pues, temas de potencia, pues fuentes de alimentación, amplificadores, al final los ciclos de calentamiento y enfriamiento acaban provocando lo que llamamos soldaduras frías, que es una soldadura que realmente no hace buen contacto. Después, suciedad, pues por ejemplo, como lo que nos encontramos del tema de la nicotina en los conectores. Y luego, pues sobre todo en tema de coches, pues temas de, tú quieres modificar una centralita, quieres utilizar una centralita de otro coche, no puedes porque dispone de un inmovilizador, por ejemplo. Eso puede saltarse, sobre todo en vehículos más antiguos. Y en tema de consolas, pues suelen tener ya no solo que las consolas de distintos países trabajen a distintos pues, estándares de vídeo, por ejemplo, sino que suelen venir bloqueadas para que tú no puedas coger un juego de una consola japonesa y lo introduzcas en la misma consola europea y funcione. Y luego, pues obviamente, maltrato, componentes que se encuentran en mal estado, puntualmente. Y luego lo que podemos hacer es mejorar hardware que ya tengamos. En este caso, pues meter componentes más fiables, pues meter condensadores de bajo SR, meter condensadores de mejor calidad, meter conectores mucho mejores, demás. Mejoras en la refrigeración. El hardware sufre muchísimo por temperatura. Si eliminamos partes que generen calor, pues por ejemplo, quitar una fuente de alimentación de una consola y externalizarla va a quitar ese calor de los elementos de los lectores, de ópticos, de otros componentes que suben por esa temperatura. El tema de los ODEs, que es lo que os comentaba, esa placa verde lo que hace es emular el lector de la consola y streamear las ISOs a través de la tarjeta SD. Temas de salidas de vídeo, pues consolas que igual no tienen, o sea, la única salida de vídeo que tiene, por ejemplo, una Famicom es una salida de radiofrecuencia para conectar a una televisión analógica y podemos sacar salidas de vídeo compuesto, RGB y demás. O consolas de otros países, como os enseñaré luego, que por ejemplo una Nintendo 64 japonesa no tiene una salida de vídeo RGB, en cambio una Nintendo 64 europea sí. Y entonces a la japonesa se puede modificar y añadirle esa salida de vídeo. Cambios de región, pues poder utilizar juegos de Europa en una consola japonesa o de Japón en una consola americana o lo que sea. Y el tema, comento, las reprogramaciones de los coches, en este caso, pues buscar mejoras de rendimiento o en consumo o en lo que cada uno busque. Esto es lo que comentaba de la Nintendo 64. Esta modificación lo que hace es, por la salida de vídeo estándar de la consola, sacar también vídeo RGB, que es una mejora considerable con respecto a un vídeo compuesto. Y esto es un pequeño proyectito de un chico francés que bueno, yo repliqué, que es un sistema de telemetría para, en este caso lo hizo para karting, yo lo hice para un coche, con un GPS de alta estabilidad, que lo que hace es guardar con una resolución de 10 hercios en cada momento donde se encuentra el coche con una exactitud muy alta. Y entonces esto sirve para analizar pues, tus vueltas en circuito, por ejemplo, en mi caso, pues ver las trazadas, ver las diferencias entre una vuelta y otra, demás. Y al final esto por debajo es un SP32 con un GPS de alta estabilidad, una placa para regular la carga de una batería, de este caso de una celda de una LiPo, y un LCD. Y para esto, obviamente tengo mucha más herramienta, pero bueno, al final, pues un estaño bueno, una resina de flux, de la que nos hablarán ahora también del tema de la resina y de la limpieza, pasta de soldar, en este caso, pues la Vacu es una estación de soldadura por aire, lo que hace es soplar aire caliente para desoldar cierto tipo de componentes, una fuente de alimentación regulable y limitable, para mí es, vamos, 100% necesario,
Y lo de la derecha es un soldador, una estación de soldadura clásica. Lo de la derecha de todo es una foto realizada con un microscopio de 50 euros de AliExpress. O sea, tampoco hace falta comprar un hardware tremendo. En este caso es un osciloscopio analógico. Y lo de la derecha lo puse porque la verdad me trae buenos recuerdos. Es el hardware que se entregaba para hacer el CTF de hardware hacking hace 2 años. Al final es un soldador que en AliExpress no valdrá mucho. Te puedes comprar el kit, incluso te traerá por las puntas y la esponja y tal. Y con unos DuPont y con 4 cosas puedes empezar. Y al final, aparte de, pues, temas de soldadura, ¿qué nos puede enseñar? Pues temas de trabajar con conectores, cómo funciona un conector, temas de estándar de vídeo, pues que por ejemplo en Europa tengamos PAL, en Estados Unidos o en Japón pues tengan NTSC-J o lo que tengan. Temas de integridad de señal, muy importante, porque al final, pues por ejemplo, en los casos del glitching, es algo muy, muy importante, el tipo de cable que utilices, el largo de cada cable. En el tema de la NIQ, por ejemplo, que hablábamos también de sustituir un IPL, al final, tú, entre comillas, estás haciendo un man in the middle de lo que responde ese integrado. Si tú pones cables muy largos o si los cables